Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés escuchando nuevamente Podcast Agricultura. El día de hoy quiero hablarte sobre que la agricultura es cada vez más tóxica. Pero antes de eso quiero invitarte a que vayas a blogagricultura.com/boletín y te suscribas a mi boletín semanal, el cual es un correo que envío cada miércoles por la mañana con información que considero puede ser de utilidad. Te puedes dar de alta de forma gratuita y si la información no te convence, sin ningún problema, en el momento en el que tú desees, te puedes dar de baja nuevamente. El día de hoy quiero hablar sobre que la agricultura es cada vez más tóxica, algo que para todos nosotros resulta innegable por la cantidad de productos químicos que se utilizan año con año en los cultivos, en especial en los cultivos de alto valor económico, donde proteger la producción es indispensable para que la agricultura sea un negocio. Yo mismo, como agrónomo en campo, he visto que año con año el abuso de los pesticidas nos está llevando a problemas cada vez más graves en las diversas zonas de producción del país. Y el detalle es justamente que al necesitar cada vez más de los pesticidas, estamos generando problemas medioambientales graves, muchos de los cuales incluso todavía ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué te digo esto? Recientemente encontré un estudio publicado hace apenas unos meses que indica que los campos de cultivo actuales pueden ser hasta 48 veces más tóxicos que hace algunas décadas. Eso sí, este estudio está basado en la agricultura de Estados Unidos, pero como su vecino más cercano, que somos nosotros, posiblemente el problema sea de la misma magnitud o incluso superior al que tienen nuestros vecinos del norte. El estudio en cuestión, cuya traducción al español se podría decir como una evaluación de la carga de toxicidad por pesticidas químicos utilizados en tierras agrícolas en los Estados Unidos, el cual fue publicado en la revista científica PLOS ONE hace algunos meses, como te comento, y en el cual nos indican algunas cifras interesantes. Por ejemplo, que entre 1992 y 2014, los volúmenes de toxicidad de los pesticidas aumentaron de forma muy importante. Y de hecho se estima que entre el 90% de este impacto negativo que tienen los pesticidas en los organismos invertebrados se podría atribuir a los neonicotinoides. Ya hemos hablado un poco de los neonicotinoides en el episodio 001 que se titula sobre la problemática de las abejas. Estos pesticidas tan populares que son empleados en todo el mundo llevan varios años en el ojo del huracán porque están creando problemas, en especial con las especies autóctonas de abejas y con otros insectos. Son pesticidas sistémicos, lo cual indica que las plantas los absorben y después se impregnan de su toxina en todos los niveles. Se menciona que son inocuos para el ser humano, pero como se disuelven en agua, tienden a contaminar arroyos, pozos de agua y otros tipos de cuerpos acuáticos. De hecho, ya se sabe de las consecuencias negativas que tienen estos pesticidas desde hace algunos años. Por ejemplo, en 2013, la Unión Europea puso mucho énfasis en su uso, empezó a prohibirlo hasta que en 2018, es decir, hace 2 años, los prohibió completamente, al menos
para producción a campo abierto. Me parece que para producción en invernadero todavía se tienen algunas restricciones que permiten su uso. El estudio del que te hablo ha encontrado que la supervivencia de las moléculas de los pesticidas en las superficies cultivables está aumentando año con año, lo cual genera que las poblaciones autóctonas de abejas absorban cada vez más estos pesticidas. Hablamos de abejas porque constituyen el estándar para el resto de insectos, es decir, se extrapolan los daños que puede haber en las poblaciones de abejas hacia los demás insectos. Obviamente hablamos de las abejas como la población en la cual se toman todas las muestras, justamente por la importancia que tienen debido a las labores de polinización que realizan, entre muchas otras. Ahora, todos sabemos que el número de abejas y otros insectos está cayendo de forma drástica, ¿sí? De hecho, hay expertos que ya mencionan un apocalipsis de insectos, que son palabras o es un concepto a lo mejor algo fuerte, pero ya cuando analizamos las cifras, pues posiblemente tengamos que hablar justamente de un apocalipsis. Actualmente los números nos indican lo siguiente: el 37% de las poblaciones de abejas en el mundo están en declive y ya existe un 24% de abejas autóctonas en peligro de extinción. Son muchos los estudios que actualmente ya están demostrando que los neonicotinoides tienen un impacto directo en la supervivencia de las abejas, llegando a reducir su número entre un 24 y un 79%, según nos indican los datos del estudio. Obviamente existen muchos trabajos que nos tratan de, muchas investigaciones, que nos tratan de decir que el uso excesivo de los pesticidas en la agricultura están propiciando que ésta sea cada vez más y más tóxica para los insectos. De hecho, se estima que el volumen de insectos en la Tierra está decreciendo un 2.5% cada año. Es decir, en una década podemos tener un problema de una magnitud muy grande. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto una extinción de organismos, se menciona que desde el periodo Cretácico, que ocurrió hace varios millones de años, nunca se ha visto una extinción de este nivel. ¿Por qué? Porque se estima que alrededor del 40% de todas las especies de insectos documentadas han desplomado sus números en la última década. En especial, las poblaciones de lepidópteros, que son mariposas y polillas, y las poblaciones de ortópteros, que son saltamontes, grillos, entre otros. Esto es una evidencia que demuestra lo grave del problema, porque está desapareciendo los organismos del planeta, en especial organismos de mucha importancia para la agricultura, como es el caso de las abejas, que se estima se encargan de polinizar alrededor del 90% de todas las plantas con flores que tenemos en el mundo, y son responsables por las buenas cosechas en el 75%, es decir, 3 de cada 4 cultivos que destinamos para consumo humano o para animales de ganadería. El estudio concluye o termina diciendo que los insectos son la base de un complejo e intrincado sistema bioecológico que abarca todo nuestro planeta. Y si nosotros comenzamos o permitimos, que estas poblaciones de insectos comienzan a decrecer, entonces indican los expertos que todo el castillo de naipes
que nos soporta como humanidad se puede venir abajo. Entonces, hay países fuera de la Unión Europea, como es el caso de Canadá, que ya están concientizándose en este sentido y han empezado a limitar o prohibir el uso de pesticidas, en especial de neonicotinoides. Pero seguramente dentro de los próximos años este tema va a seguir dando mucho de qué hablar y ojalá que las legislaciones, en especial de los países que son potencias agrícolas del mundo, sean lo suficientemente adecuadas para evitar problemas de este tipo. Y lo menciono por el caso del mismo Estados Unidos, que al ser una de las mayores potencias agrícolas del mundo, cuenta con una legislación bastante suavecita respecto al uso de pesticidas en sus campos agrícolas. De hecho, está bastante lejos de la legislación que actualmente existe en la Unión Europea, que puede considerarse como una de las más importantes en el aspecto de proteger a los insectos. Como ves, este es un tema muy interesante. Hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. Gracias por escucharme. Si tienes algún comentario, por favor puedes ir a blogagricultura.com/contactar, llenar el formulario, que es bastante simple, y en cuanto me llegue el mensaje te responderé a la brevedad posible. Gracias y te espero en el siguiente episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.